¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir? Buenos días, tardes, noches y para ustedes y buenas tardes para nuestra invitada. Bienvenidos a Cómo Llegamos Aquí, un espacio semanal donde hablaremos paja de distintas experiencias de venezolanos fuera del país. Rafael y yo demostraremos en cada episodio nuestra ignorancia sobre diferentes países del mundo y opinaremos sin fundamento alguno sobre experiencias ajenas de migración. Gracias, Luis. Así es. Y muchas gracias a todos los que han escuchado el podcast y nos han dado sus comentarios que nos motivan a continuar con esto. Hoy nos vamos bastante lejos, a un país bastante peculiar, porque se encuentra con nosotros Karina Bolívar. Pueden seguirla en las redes sociales como Meneliel. Sí. Ella vive actualmente en Islandia. Es un país... Hola. Hola, bienvenida, Karina. Gracias. Y gracias por aceptarnos la invitación. Gracias por invitarme. Islandia es un país súper pacífico. Una de las cosas que me llamó bastante la atención es que está en número 1 en el índice de paz mundial. Es un país que tiene muy poca población. Es conocido por ser la cuna de muchos músicos como Björk. Es un país con muchos volcanes. Tienen energía geotérmica y según un libro de Julio Verne, en Islandia se encuentra la entrada al centro de la Tierra. ¡Wow! Karina, ¿Sabes sí, bastante? nosotros hicimos nuestra La profunda investigación. investigación 10 minutos antes de empezar. Tú eres profesora de Zumba, sé que eres filóloga, sé que eres instructora de yoga y estás en Reykjavik. Me dice si lo Sí. pronuncio bien. Reykjavik. Reykjavik. Ajá. Desde el 2002, ¿no? Desde el Tienes bastante 2012. tiempo. Sí. Toda una vida. Sí, eso me impresiona bastante y porque justamente nos vas a dar una... las personas con las que hemos hablado en los episodios anteriores han sido migrantes recientes, por así decirlo. Tienen algunos años, pero están en esta ola de migrantes recientes de nuestro país. Entonces es súper interesante conversar contigo, además de porque estar en Islandia, por tener tanto tiempo fuera. Y bienvenida. Sí. Los demás Gracias. son niños. La primera invitada que tiene más de 18 años, Sí, ¿no? es mayoría de edad en otro país. Sí, tengo mayoría de edad en otro país. Sí, no, yo salí bueno, en realidad yo salí de Venezuela en el 2001 y yo salí para Estados Unidos. Yo me fui para Nueva York. Y bueno, en mi mente yo me iba a quedar en Estados Unidos. Lo que sí estaba claro era que no me quería quedar ilegal. Yo me fui con visa de turista para Estados Unidos. Y sabes que con la visa de turista solamente puedes estar 6 meses. Claro. Entonces el truco en ese entonces era que tú entrabas, estabas los 6 meses, salías y regresabas. Entonces salías 2, 3 días, incluso una semana, regresabas y te volvían a extender la entrada por 6 meses más. Y se podía hacer como un máximo de año y medio, más o menos, y pasabas como por debajo del radar, que no te molestaba Claro. mucho en De inmigración. repente no era tan No, riguroso. y conocí a mucha gente que lo hacía. Y yo tenía la ventaja que tenía familia en Estados Unidos, y bueno, y por eso me fui para allá. Pero justo en el año que yo me fui, que fue en el 2001, fue cuando se cayeron las Torres Gemelas. Ahí Y comenzó entonces, todo, y yo me todo el voy, problema. además, yo me fui en octubre, o sea, un mes después. Entonces ahí empezó todo el problema, ya la gracia de entrar y salir, nada que ver, porque estaban súper rigurosos con eso. Entonces yo no quise tomar riesgos. Yo estuve los 6 meses, iba a irme y regresar, pero así como que, wow. Lo que sí estaba claro era que no quería regresar a Venezuela. Claro. Yo no me fui peleada con Venezuela en ningún momento, tampoco me fui por razones políticas, porque cuando eso apenas estaba comenzando, Sí. pero sí veía que la cosa no iba para, ¿sabes? Así como que Tú no eres va una para bien. visionaria. Visionaria, proyectaste el futuro. Sabías que el futuro no estaba ahí. Sí, yo decía, esto no va, pero en realidad el primer factor que me movió a irme no fue la situación política, era más como que yo quería vivir esa aventura, ¿no? Ya yo Claro. había tenido la oportunidad de viajar, de ir a Nueva York y me gustó tanto, yo me enamoré tanto de esa ciudad cuando yo fui que yo dije, aquí es donde yo quiero vivir. Pero fue una locura, fue una cosa así como que amor a primera vista. Y empecé a mover cielo y Buenísimo. tierra para poder irme, pero irse a Estados Unidos es muy caro, es muy difícil, lo de las visas, y yo me quería ir o trabajando o estudiando,
Y para las dos era bastante difícil. Para estudiar necesitabas mucho, mucho, mucho dinero que no Sí, tenía. Y para trabajar, pues imagínate, o sea, que alguna empresa te ofrezca trabajo y tal, también, o sea, tienes que ser como que no sé quién para que te den el trabajo. claro. Entonces, yo decía, bueno, la única opción que tengo es irme como turista, porque bueno, por lo menos tengo la visa de turista, ¿no? Y en esos 6 meses yo veo cómo hago. Y Ah, entonces sí, bueno. yo fui, traté de mover cielo y tierra, de conseguir trabajo, tal, pero realmente la cuestión no estaba dada porque era justo, de hecho la gente me decía, en Venezuela, te vas a ir a Nueva York si se acaba de caer las Torres Gemelas, eso es un desastre, ¿cómo se te Que- ocurre? Un mes después, quédate. De hecho, tengo un tío que él me dijo, quédate, yo te doy trabajo en mi empresa, porque yo había renunciado a mi trabajo. Yo te doy trabajo en mi empresa para que no estés desempleada en estos días, porque es octubre, vas a pasar las navidades por fuera, quédate y en enero te vas. Y algo por dentro me dijo, no, yo me tengo que ir ya. Y menos mal, porque yo me fui y como a los 2 meses, 3 meses, vino la devaluación, sí, empezó el el paro control de petrolero, cambio, ajá. el Claro, el paro paro. petrolero. Y yo, miércoles, si me hubiese quedado, no sé, ¿sabes? Pero bueno. Ah, bueno. Si quieres, nos cuentas un poco más al final, que esa es la pregunta, la mejor pregunta. Ajá, ajá. Entonces, bueno, la idea de este podcast es básicamente tener los insights sobre ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado y desde la óptica venezolana, que es siempre con un toque de humor. Así que sin más preámbulos y porque realmente no tenemos más nada que decir, vamos a Ajá. empezar con las Vale. preguntas. Ok, Karina, cuéntanos, ¿es cierto que allá comen el pan de centeno todos los días? No todos los días, este, pero sí, sí, sí lo comen, pero no todos los días. Ok, Y nosotros Eh, vimos como algo súper común, ¿no? ajá, Y entre las cosas que también yo estuve revisando que mencioné hace ratico es que me impactó la cantidad de gente que vive en Islandia. Yo creo que vive más gente en Caracas que sí, en Islandia. sí, sí, Y te quería sí, eso. preguntar qué otras ciudades conoces y cómo es eso, porque he visto que pueblos que viven 50 personas. Sí, la población es de 360.000 personas, creo que va por ahí. mm, Es una urbanización en Caracas. O sea, sí, Sí, básicamente. totalmente. a pensar, Un Un sí, edificio. sí, bloque, sí. ajá. La mayoría de la gente está ubicada en la zona de la capital, que viven más o menos 170, 180.000 personas, que es lo que llaman como la Gran Reykjavik, que está la ciudad y luego como los pueblos de alrededor, ¿no? Adyacente, ajá. Y, sí. Y luego la isla como tal es relativamente grande y, y los pueblitos que quedan fuera de Reykjavik son tal cual, 50 personas, 100 personas. Un pueblo grande es que sí, de 2.000 personas. Y He mientras visto que hay más... más ovejas que personas. Sí. Sí, entonces te pones a ver, es muy poquita la gente que vive aquí. Wow, Eh, sí. lo que sí es un contraste muy grande es que es una población muy pequeña, pero es un país muy desarrollado. Sí, Entonces encuentras de todo y tiene de todo. Entonces una de las cosas bien impresionantes de este país, que dentro de la poca población tienes profesionales de todas las áreas, tienes todo disponible. Entonces, que si o sea, cuando yo empiezo a sacar la cuenta, yo digo, esta matemática a mí no me da, esta suma no me da, porque tienes doctores, tienes abogados, tienes ingenieros, tienes pilotos, ¿sabes? Cuando empiezas a Claro. sacar la cuenta, tú dices, wow, o sea, todo el mundo hace algo significativo. Entonces, bien Como que está interesante. bien distribuido el tema de las profesiones con respecto a la Sí, demanda y eso. sí, sí, sí. Y todo Interesante. el mundo está preparado y es como que además, por ser un país tan desarrollado, tienes que tener como disponibilidad de todos los cargos y tienes como que ocupar todas esas plazas, ¿no? Para que el país funcione. mm, Entonces, de hecho, hay gente que hace más de una cosa. claro. No se dedica a una Todero, sola cosa. todero. Sí, 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 sí. Yo voy a decir multidisciplinario, pero fíjate, No, pero todero. es que todero es la mejor palabra para Sí. eso. Karina, cuéntanos cuál ha sido o cuál fue el choque cultural más fuerte que has tenido allá en Islandia. Em, yo creo que lo más fuerte fue cuando llegué, eso de que haya tan poca gente, porque yo venía de Caracas, imagínate, la locura de Caracas. Del Sí, Caracas voy a Nueva York, que es el doble de la locura de Caracas. Y de allí me total. vengo para acá directo y es como, yo lo que siento es como cuando un tren va a mucha velocidad y de repente frenas así, y te dan un freno. Y yo, ¿qué es esto? O sea, llegué y era como que todo en silencio, todo en paz.
Te tomaba 5 minutos ir de un lado al otro, cuando en las otras ciudades, ¿sabes? 1 hora mínimo. Imagina el transporte público vacío, una cosa así. Sí, sí, entonces para mí eso fue un choque. Más que la cultura, que es muy distinta, pero más que la cultura fue eso, fue el cambio radical de vida, ¿no? Venir Claro, de del todo el ritmo, ruido, ¿no? sí, del ruido Sí, y del ajetreo y llegar sí. dónde está la gente corriendo y por qué por qué no están así. Sí. Eso Y, me imagino. y yo decía, esto es una ironía, porque la verdad es que la gente lo que quiere es paz, tranquilidad. Uno está en la ciudad y se queja, el tráfico, no sé qué. Y para mí era una ironía que yo decía, bueno, pero si más bien esto es lo que quiere la gente. Pero yo Exacto. decía, no, ¿dónde está la gente? Claro. ¿Dónde está el Es río? que las metrópolis tienen su encanto. Yo siempre he Sí, pensado que sí. Islandia es un buen lugar también como para pasar tus últimos años. O sea, a mí Ah, siempre me ha gustado mucho por ese tema de Super Pacífico. sí, sí, Y sí. con respecto al idioma, ¿te fue difícil aprender? Yo entré a tu Ah, página web y yo sentí que ajá. estaba leyendo élfico. Es un idioma bien complicado, bien diferente, bien difícil. Muy bonito a nivel lingüístico, pues a nivel de idioma es muy bonito, pero es una cosa completamente distinta a lo que uno está acostumbrado. Entonces sí, es muy difícil. Sobre todo la gramática es bien difícil. Y en- Cuesta mucho aprender, pero bueno. entonces, viendo eso, que es difícil el idioma y bueno, y quizás la comunicación al principio, pero ¿cómo entonces sería el humor islandés? Eh, a ver, es más tirando como al humor inglés, diría yo, así un poco más oscuro, pero también son un poco relajados. Tienen algo, lo que pasa es que no te sabría describir con palabras, pero tienen un toquecito que me acuerda como esa chispa latina. Ok, Tú sabes que, por Mira, ejemplo, el humor interesante. gringo, el humor del norte de Europa, digamos el humor inglés, sabes que es como bien distinto, ¿no? Es como sí. más serio, pero como más Como un poco rebuscado. absurdo también, ¿no? Sí, Como de reírse del absurdo. sí, entonces el humor islandés tiene eso, pero tiene un toque con unas salidas que tiene esa chispa latina que Como entonces, pícaro así. sí, 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 sí. Entonces, no sé, a mí me gusta. Es como una mezcla para mí, ¿no? Ah, En ese bueno. sentido. Ujú. Culturalmente, lo que yo conozco de Islandia, sobre todo la música, por eso te preguntaba lo del idioma. Y Ujú. otra cosa que me pareció súper interesante cuando leí sobre Islandia es el sistema de nombres patronímicos. Eso me recuerda Sí, igual bien a bonito, sí, algo medieval, ¿no? Que si yo soy sí, Rafael, hijo de fulano. sí, 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 Entonces, sí. Eso a quería mí que me nos contaras un poco encanta. sobre eso Ajá, y específicamente si tú que eres extranjera, no sé si ajá, tienes hijos, pero cuando alguien se establece allá, ese sistema también aplica para un extranjero que se establece sí. y cómo funciona, ¿no? Sí, bueno, el sistema de apellidos, ellos conservan el sistema antiguo que en realidad se deriva ellos son descendientes de los vikingos. Sí. Todos estos países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia. De hecho, los pobladores que llegaron a Islandia vinieron de Noruega en la época de los vikingos. Y ellos todavía mantienen esa tradición de que llaman a los hijos el hijo de la hija de, ¿no? Entonces, no tienen apellidos, sino que pues heredas el nombre del padre. Incluso también puedes, si la mujer está divorciada, el hijo puede heredar el nombre de la madre, ¿no? Entonces, Mm, que de hecho los nombres españoles, los apellidos españoles también antes eran así. Como sí, Ese sí. Z Rodríguez. Martínez, Rodríguez, Ajá, no sé qué, ese, es que el hijo ese es el de. hijo de Rodrigo, Sí, sí, sí. hijo de Martín, Ajá, así, ajá. correcto. Solo que eso con el tiempo se perdió, pero aquí se sigue conservando. Entonces, por ejemplo, yo estoy casada, tengo una hija. Como extranjera yo decido si quiero utilizar ese sistema o si quiero utilizar mis apellidos. Los islandeses sí están obligados a usar su sistema, ¿no? Pero como extranjera yo no puedo usar cualquier nombre. Tengo que usar, las reglas en cuanto a los nombres también son bien estrictas. No es que yo venga y voy a llamar a mi hija, no sé, Ah, sí, Hilda. No, no. leí sobre eso, que para poder para tener un nombre nuevo hay que Ajá, preaprobarlo. Si sí, no, sí, sí, sí. no, De acuerdo a es las... para que no pase pena el hijo o la hija. Ay, sí, chicos, para que no vayan a... Otra cosa que me parece interesante es que tú puedes tener hermano y hermana y pueden tener o sea, diferente apellido Sí, porque diferentes apellidos. el sufijo es Ajá, diferente para hijo sí, e sí, hija. sí. Porque Eso me entonces pareció la hija de va pegado en islandés. Entonces te doy el ejemplo de mi hija. Mi esposo se llama Ingolfur y ella es hija, el sufijo,
prefijo, perdón, sufijo. Para hija es dotir, que se parece un poco al daughter del inglés, ¿no? Porque deriva del lenguaje nórdico. Entonces ella es Ingolfsdottir, que es la hija de Ingolfur. Y si Y si tuviera un hijo, okay. ella sería Ingolfsson. Entonces, claro, un extranjero, a efectos de un extranjero que vea un pasaporte, una familia que está viajando, y el apellido de mi esposo él es el hijo de Björk, entonces mi esposo es apellido Björnsson, la hija es apellido Ingolfsdottir, si hubiese un hijo sería apellido Ingolfsson, y llega la madre y es apellido Bolívar, entonces son 4 apellidos distintos. Sí, no, la cabeza. Si son familia o no, demuéstrenlo. Sí, entonces por eso uno viaja con la partida de nacimiento, y en los pasaportes también, en los pasaportes islandeses también. Qué complicado. Sí, sí, sí. Yo como Totalmente. extranjera podía decidir si mi hija tenía mi apellido o el apellido del padre. Yo quería que tuviera el Ingolfsdottir, o sea, me parece Claro, súper es chévere. Pero mi sí. esposo quería que ella tuviera el Bolívar porque a él le parecía demasiado cool el apellido, a él le parece demasiado cool el apellido Bolívar y todo lo que representa. Claro. Buenísimo. Bueno, al final logramos que mi hija tuviera los 2 apellidos. Mira, Perfecto. pero primero el patronímico y luego Bolívar. Sí. Mira, qué chévere. Bueno, no se pierde tanto igual a lo que conocemos. Karina, tú que comentaste ahorita sobre que había muchos profesionales allá en Islandia, ¿es cierto que hay una cantidad impresionante de músicos también? Sí. Una de las cosas que a mí desde el principio que me di cuenta era la cantidad de artistas y toda la expresión de arte aquí en Islandia. Es como que yo decía, pero aquí todo el mundo pinta, aquí todo el mundo canta, aquí todo el mundo hace cosas con las manos, pero es algo que yo digo que viene con la tierra, es impresionante. Entonces sí hay mucha expresión musical y yo no sé nada de música, pero a nivel musical es impresionante las composiciones, los artistas. Además, tú lo ves porque luego se proyectan a nivel internacional y son muy Sí. reconocidos. Pues sí, bueno, de hecho ahorita acaba de ganar el Oscar la composición, no sé exactamente cuál fue el rubro, pero fue la que compuso la música de Joker, de la película. Es irlandesa, la mujer. Y de hecho fue la primera mujer en ganar ese rubro en el Oscar. Y bueno, hay músicos muy, muy reconocidos. A la parte musical me llama muchísimo la atención. También volvamos a lo mismo, para la poquita gente que vive aquí, la aptitud que tienen para la música es impresionante. Y para el arte en general. Una de las cosas que a mí, o sea, yo conozco Islandia es por eso, porque me gustaba mucha música islandesa, y sobre todo el tema de música experimental, alternativa, y yo notaba inclusive que la música como que refleja también el país en el sentido de que hay música muy pacífica, o sea, es muy poética, entonces yo lo homologaba con que era un país así, ¿no? Sí, y conecta mucho también con la naturaleza, como aquí la naturaleza es tan imponente, y yo creo que la música refleja mucho eso, esa conexión con la naturaleza. Es súper bonito. Y siguiendo en esa misma onda cultural y respecto al idioma, y tú que sabes muchísimo más sobre idiomas que nosotros, por supuesto, ¿cuál es tu palabra o jerga favorita en islandés? A mí me encanta una expresión que ellos dicen, aufram. Aufram es hacia adelante. Y cuando uno, no sé, bueno, se hizo muy famosa cuando estaban los juegos de fútbol, cuando el Mundial, que estaba Islandia compitiendo, y el grito como de que arriba, adelante, sigan, no sé cuál sería la expresión en español, pero en islandés es aufram. Entonces ellos, Aufram Island, islandés, Islandia en islandés, Aufram Island. Y a mí me encanta esa frase, yo para todos se lo digo, Aufram Island. Y es eso, como que adelante, hacia adelante. Muy bien. Ahora, ¿has preparado una arepa en la tierra caliente de allá, dentro de la tierra como hacen muchas de las comidas allá? No, chico, mira, no se me había ocurrido, no la he hecho. Oye, mira, qué buena idea. hay que hacer el experimento. Sí. Porque tú sabes que aquí preparan ese pan y la tierra, hay tanta energía geotérmica y en muchos sitios la tierra literalmente es caliente que cavan un hoyo
y meten dentro de una olla el pan y la tierra cocina el pan. Entonces, mira, no se me va a ocurrir lo de la arepa. Mira, ya tiene un nuevo experimento que hacer. Sí, exacto. ¿Es fácil conseguir allá harina pan o productos latinos? Sí, es fácil. ¿Y sabes quiénes los traen? Los asiáticos. Aquí hubo una primera ola de inmigración asiática de filipinos y de Vietnam, porque ellos le dieron asilo político cuando la guerra, y ellos siempre han traído sus productos. Entonces luego vieron como que había mercado con los latinos. Entonces ellos son los que traen los productos. Y sí, se encuentra todo: harina pan, plátano, hojas ¿sabes? Para hacer las hallacas se encuentran todos los ingredientes, por Oh, ejemplo. Yo siempre como hallacas en diciembre. buenísimo, Sí, sí, buenísimo. no. Es caro, no es carísimo, se puede comprar, pero ajá, yo digo, bueno, o sea, nada más el hecho de que esté por acá tan lejos, mira, o sea, pago lo que sea. Claro. Pero Y sí, sí. la mezcla de gastronomía, que si haces una arepa, pero de repente el relleno es, no sé, carne típica. Aquí la carne típica es el cordero. Eh, este, mm, sí he probado cuando queda como el refrito, ¿sabes? Cuando cocinas y te queda el refrito al día siguiente. Sí, sí, que Algo es más así. sabroso. El refrito, Sabrosísimo. sí, no, queda rico, queda rico. Ah, bueno. Cuéntanos cuál es la reacción de un taxista o un Uber cuando nota tu acento. ¿Ya reconocen tu acento venezolano o te encasillan como una persona latina? Bueno, primero aquí no hay Uber. Ok. No lo dejaron entrar. Pues es tan chiquitico, el Sí. gobierno para proteger a los taxistas no le dio entrada a Uber, ¿no? Bueno, eso es como dato, Interesante. dato. Sí, buen dato, buen Este, dato. Taxi, jamás tomo taxi. Bueno, porque todo es cerca y la gente aquí toma taxi cuando, si sales al centro de la noche y vas a tomar, aquí son bien estrictos con esto de tomar y no manejar. Entonces tomas el taxi, pero yo por lo general si salgo, me gusta manejar yo. Entonces realmente no tengo mucho esa experiencia, pero como hay tantos turistas, tantos turistas, para ellos no es extraño escuchar un acento extraño. Más bien les extraña escuchar que uno habla islandés, porque como hay tantos turistas, todo el mundo habla inglés y Claro. este es un país que es bilingüe, a pesar de que el islandés es el idioma oficial y todo el mundo habla islandés, es muy común escuchar el inglés en la calle, y más con tantos turistas. Entonces es muy fácil que tú llegues y le hables inglés a alguien y los islandeses te responden en inglés sin ningún problema. Entonces no es como, no escuchas así como ese choque o esa cuestión de que alguien se voltee y te diga, ay, tienes acento de no sé dónde, sino que normal que O alguien sea, hable con acento. es súper súper receptivo con los extranjeros, que eso es chévere. Sí, encuentras opiniones distintas como todo. Hay extranjeros que dicen que es una mierda, que no sé qué, pero ajá, en mi experiencia no lo es. Y Claro, me ¿no? Y parece que siempre, sí, que son bien. hay que ¿Perdón? ver las cosas, no, que hay que averiguar, siempre hay gente que ve las cosas negativas, pero uno Sí, trata de Sí, verlas sí, sí, siempre sí. Y chévere. obviamente siempre hay muchas diferencias. Entonces, este es un país que es muy, muy, muy distinto, una cultura muy distinta. Entonces, no te puedes esperar que las cosas vayan a ser iguales a como eran en tu país, porque ajá, exacto. quedas en tu país, ¿sabes? Entonces, para algunas personas cuando las cosas son tan distintas, pues los ves como rechazo, como negativo, que es normal al principio, pero bueno, nada, uno evoluciona para adelante. Claro. Claro. Cuéntanos cómo es eso. Tú nos hablabas antes, creo que antes inclusive cuando estábamos como fuera de cámara, por decirlo de alguna forma, sobre lo del alcohol, sobre la gente borracha. Ajá. ¿Cómo es el islandés borracho? ¿Cómo es esta tertulia? Que decías que Mira, tenía esa aquí. picardía latina, todo ese asunto. Sí, yo diría que este es el país de los extremos en muchos aspectos, ¿no? Tanto de clima como de... Y en la parte del alcohol también. Tú ves que en la semana ellos no toman, esto es trabajar, trabajar, trabajar. Y los fines de semana, sobre todo la gente joven, es como que es cuando se toma. Pero entonces cuando dicen a tomar, es a tomar. Y es a tomar a morir. Entonces eso es como, ¿sabes que uno en Venezuela, bueno, por lo menos en mi experiencia, tú puedes tomar lunes, martes, miércoles, no importaba si salías de la oficina, no sé, el Claro. martes El tomabas una after. cerveza, normal, ¿sabes? Pero si salías el fin de semana, no salías con el propósito de emborracharte, salías con el Sino propósito de estar de joder sabrosón. y tal, y exacto, y Ajá. pues el alcohol estaba allí, pero no era el propósito principal salir a emborracharse. Aquí, para algunas personas, el propósito principal es ir a emborracharse, ¿sabes? Es como, y entonces esa parte es como que bien diferente, y eso pasa mucho en los países nórdicos. Entonces son esos dos extremos, o sea, como que nada de alcohol en la semana y mucho alcohol el fin de semana, Oh, por un lado, ¿no?
por ese lado, eso quiere decir que también, pues sí, eso trae niveles de alcoholismo, pero también lo otro interesante es que hay mucha gente sobria, que ese concepto uno en Venezuela no lo escucha, jamás. Y entonces aquí es muy normal que haya gente que no tome nada, porque ya tomó mucho en alguna época, y pues dejó el alcohol. Entonces son esos dos extremos. Hay un grupo muy, muy grande de gente que no toma nada. Entonces es muy cómico porque vas a las fiestas y siempre tienen en las mesas, tienen el alcohol, las bebidas alcohólicas con alcohol y las bebidas, perdón, las bebidas alcohólicas, perdón, y las bebidas sin alcohol, para los que no toman. Esto es bien, bien interesante. Entonces son esos dos extremos. Los Buenísimo. chamos empiezan a tomar, hay Claro, una edad legal de tomar, pero igual, como en todos lados, ¿sabes? Tú ves que... sí, Claro. O por sea, como debajo de la mesa. una Ajá. ilegalidad Sí, sí, aceptada, sí, sí, sí. normalizada. Bueno, cuéntanos un poco sobre, ¿alguna vez has llegado a ver a un Uldu Folk bailando zumba? Mira, a lo mejor. Aquí, tú sabes que aquí creen, es una tradición bien bonita, que está la creencia de los elfos y la Huldufolk, que es la traducción al islandés de lo que sería para nosotros los duendes, y la traducción literal es la gente escondida, porque supuestamente no se pueden ver. Lo interesante es que hay mucha gente que dice que los puede ver. Y sobre todo está en esas leyendas de niños de antes, que si salían los duendecitos y no sé qué. Mira, yo creo que de repente han venido a alguna clase y no los he visto porque, bueno, como son la gente escondida. A mí me parece chévere o interesante que supuestamente como que no, la gente no sé, como una creencia de que no puedes lanzar una piedra así o algo así porque le puedes pegar un culto. Sí, 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 es bien interesante porque es que además está muy arraigada la cultura. Obviamente como todo va cambiando y con las nuevas generaciones y tal, en las ciudades se van como perdiendo un poco esas creencias, pero todavía, o sea, hay muchas historias de cuando están construyendo las carreteras principales y hay una piedra atravesada y, por ejemplo, la tienen que mover o qué sé yo, porque interrumpe la carretera, la construcción. Entonces, que si quieren utilizar dinamita o quieren hacer algo y se les dañan los aparatos y se los vuelven a dañar y hay accidentes y no sé qué, y han cambiado, hay varios casos donde han tenido que cambiar el curso de la carretera, han preferido hacer eso antes de Mm. molestar a los... O sea, además de creencia, es como un respeto hacia No, ellos, Sí, ¿no? porque es que además sí ha pasado que se les dañaban las máquinas, no sé qué. Entonces hubo un caso más o menos reciente, hace unos 15 años, algo así, que en la ciudad, y llaman al alcalde y le dicen, mira, está pasando esto, y entonces los trabajadores dicen que es que porque la gente escondida y tal, y entonces el alcalde dice, bueno, yo no creo en eso, pero bueno, si necesitan cambiar la dirección de la carretera, cámbienla. está bien, Así como respetar que yo no eso, creo, pero me de que parece buena, buena. perfecto, me parece Es bien. chévere porque son una especie de elfos slash fantasmas, pero no se ve como algo de terror, sino como que hay gente que No, está ahí no, no. acompañándote. Porque, claro, no, porque además dicen que es que les estás molestando, o sea, te sabotean la cuestión porque les estás molestando, les estás quitando sus casas, ¿sabes? Donde les estás Claro, destruyendo donde viven. donde se esconden. Sí, sí, entonces, sí, es Otra, cómico. otra pregunta, con tus amigos allá, con tu esposo, obviamente sí, pero ¿cómo ha sido ese compartir de la comida típica, de las hallacas, de las arepas? Ajá, ¿Cómo ha sido la recepción con respecto a eso? ellos son bien abiertos con la gastronomía extranjera, y les gusta probar cosas distintas. Eh, Nada, mis empanadas son un éxito. A mi esposo le encantan las empanadas. Y sí, sí, son abiertas, les gusta. Mi esposo muere por las empanadas. Él las arepas, si supieras que no tanto. Se las puede comer, pero no es así como que las empanadas, las de pollo, le fascinan. Y le encantan las hallacas. Yo creo que las Entonces, empanadas sí, son la mejor introducción a la gastronomía venezolana. No sí, hay nadie que se Pero, pueda negar. pero es que también hay que estar claro que es porque está frita, pues, y frito, lo frito siempre es bueno. lo que sea, sí. Y, no, pero son bien abiertos, les gusta probar cosas distintas. Y sí hay receptividad. Ah, Qué chévere. buenísimo. Bueno, Karina, ya hemos llegado al final y a la mejor pregunta de todas, la que casi nunca nos hacen. Por favor, Ah, cuéntanos cómo llegaste aquí, cómo llegaste a Islandia. Bueno, como decía al principio, que me Sí, tenía que ir a Estados Unidos y yo lo que igual me iba a tomar el riesgo de regresarme a Estados Unidos. Entonces dije, bueno, voy a salir, no voy a ir a Venezuela para no despertar sospecha de inmigración
Entonces voy a hacer como que voy de vacaciones a otro país y a juro tengo que regresar por Estados Unidos para volver a Venezuela. Ese era mi plan, ¿no? Entonces yo tengo un muy, muy buen amigo que es como mi hermano que vive aquí en Islandia. Y él me dijo, ¿pero por qué no te vienes para acá? Y yo dije, ¿what? ¿Para dónde? Ya yo había estado aquí de vacaciones, ya yo lo había venido a visitar, pero ya, yo vine de vacaciones y, ¿sabes? Más nunca. Y él me dice, no, vente, y bueno, a lo mejor consigues trabajo aquí. Y yo dije, ¿what? Bueno, yo voy, porque tengo que salir, ¿no? Pero voy Claro. y nada. Entonces me vine y como venezolano uno puede entrar aquí por 3 meses sin visa. Entonces, bueno, nada, me venía mientras esperaba, supuestamente para regresarme, pero nada, sin querer queriendo, conseguí trabajo, un trabajo buenísimo. La empresa que me ofreció trabajo me sacó los papeles, o sea, fue todo como que te tienes que quedar aquí. Sí o sí. Yo no me quería quedar aquí, pero tenía que quedar aquí. Y nada, básicamente fue eso, conseguí un trabajo, un muy buen trabajo, la empresa me sacó los documentos, que era como que es el sueño de cualquier persona. Claro. Y entonces es eso, o sea, como que estás loca, ¿cómo te vas a regresar a Estados Unidos a la buena de Dios sin ningún tipo de seguridad cuando aquí ya lo tienes, ya te abrieron las puertas sin estarlo buscando? Y bueno, por eso estoy aquí. Y luego con el tiempo, al año, conocí a mi esposo. O sea, yo siempre pensaba quedarme temporalmente porque realmente mi foco era irme a Nueva York. Y nada, al poco tiempo conocí a mi esposo, nos casamos, y bueno, esa es la historia. Te fuiste de la ciudad una de las ciudades más pobladas del mundo a la ciudad menos poblada del Sí, mundo. sí, sí, sí. No, lo cómico es que cuando yo me casé con mi esposo, él ya tenía planeado irse a Londres a estudiar. Y entonces nos fuimos a Londres 2 años. Entonces también vivir en Londres, que es la otra supermetrópoli Sí. del planeta. Entonces es bien interesante ese contraste de Londres, Nueva York, Caracas, Reykjavik. Sí, Reykjavik sí. es No, una pero ciudad muy bonita, chiquitita, es como una villa, es bien, bien bonita y tranquila. sí. Con todo lo que cuentas, inclusive a mí me provoca irme a visitar y ver qué tal. Sí, es muy Tantea bonito. la zona, tantea la zona. Es que Aquí a lo mí fuerte siempre es a mí me gusta mucho la música de Islandia. Y siempre he Sí, estado sí, sí. he tenido como esa fijación Sí, sí. ahí siempre me ha gustado mucho. Sí. Yo sé que Eh, la gente que a nivel que les gusta la música, yo sé que aquí, pues, nada, tienen bastante para entretenerse. sí, es que es Hay que ir, increíble. hay que ir. Sí, sí. Claro. Sabes, Karina, nosotros estamos haciendo este podcast, además de la tertulia y para conocer, esto es parte de un estudio científico y geográfico. Nosotros estamos desarrollando un indicador. Este es un Ajá, indicador que nosotros lo hemos llamado IMA y estamos próximos a publicar nuestros papers al respecto, ajá, donde nosotros estamos cotejando la latitud y longitud de diferentes lugares. Ya hemos pasado ajá, por China, Irlanda, Australia, ajá, la Patagonia, y eso coteja la latitud y la longitud contra la aceptación de la arepa en la región. Le ajá. llamamos el índice métrico arepístico. Ok. Esta es una investigación muy, muy seria. De hecho, hemos revisitado ciertos lugares para ver cómo evoluciona la curva del IMA. Esto tiene un Ajá, valor de 0 a 3 y ajá, consideramos muchísimas cosas. De hecho, tú llenaste una encuesta, o sea, nosotros hacemos una investigación y ajá. Reykjavik obtuvo un puntaje de 1.8 de 3. Es un Ok. puntaje menor a la media, pero estamos hablando de una isla casi cerca Cerca de del Polo Groenlandia, Norte. exacto. Sí. Ajá. Además estamos hablando de un país de 300.000 habitantes, pero sin embargo, a mí me pareció sorprendente la aceptación de la arepa más la cultura islandesa, a mí me parece que hace un buen par como para que un venezolano se sienta a gusto o quiera escapar del caos, ¿no? Sí, Que sí, es sí. lo que me parece más bonito. Sí, sí. Sí, porque escapas del caos, pero igual tienes esas cosas que te hacen feliz en el corazón y en el estómago. Exacto, porque No, la arepa nunca llega al estómago, siempre primero va al Primero corazón. el corazón. Al De tú eres hecho, corazón. mira, instructora de ayer yoga, el zumba, ese tipo de cosas que son, o sea, yo lo veo así desde fuera como ajá, del cuerpo y son espirituales, entonces me imagino que es como un balance súper chévere. sí, exacto. Exacto. No, que te iba a comentar que justo ayer hubo como una medio feria gastronómica y habían representación de 3 países. Estaba México, estaba, ay, no recuerdo, creo que era Guatemala y estaba Venezuela. Una muchacha venezolana que estaba vendiendo arepas. Ah, Sí, sí, Qué buenísimo, sí, chévere. sí. Así que buenísimo. sí, la arepa, mira, hasta las venden por ahí ya también. Claro, Claro. claro. Bueno, con esto, la conclusión de este episodio es básicamente que si te quieres comer una arepa junto a un Uldufolk mientras busca el centro de la Tierra y además vivir una vida tranquila, Islandia es el lugar
para todos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como @como llegamos aquí, a Rafael como @RafaelBex, a Karina como @Meneliel y a mí como @becerro.io. Suscríbanse en YouTube y en Spotify y compártanos si se tripearon el episodio. De verdad, Exacto. muchas gracias, Karina, por acompañarnos este día e Vamos a decir instruirnos tac. muchísimo en eso. Gracias a ustedes, chicos. Muchas Bueno, gracias. entonces nos vemos la próxima semana con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo. Hasta Poco. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir?